En el siguiente video vamos a trabajar con un componente dinámico un poquito más complejo. En realidad parece algo sencillo porque, bueno, su composición y su estructura y su forma es realmente o relativamente sencilla. El tema es que este objeto nosotros lo vamos a poder programar para que cambie sus dimensiones sin que se altere el grosor del material, cosa que normalmente es un tema importante. Si nosotros queremos hacer un plano para carpintería que conserve las dimensiones y la estructura del material, tenemos que hacer este procedimiento. De lo contrario, lo que hemos estado haciendo es simplemente escalar las dimensiones del objeto, que al final lo que pasa o en lo que va a afectar es que estos grosores, si por ejemplo yo tengo una hoja de AAA o de MDF de 12 milímetros, al momento yo de escalarlo, estas dimensiones se van a perder. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer lo siguiente, que es este componente dinámico, en el que nosotros vamos a poder configurar, por ejemplo, la altura, no sé, 200 centímetros, enter. Podemos configurar el ancho, 60 centímetros de profundidad, y el largo vamos a ponerle 120. Al final, todos los paneles conservan el mismo grosor del material. Todos estos tienen, déjenme nada más verlo por aquí, el grosor de 1.2 centímetros, 1.2 centímetros y 1.2 centímetros. Si yo hiciera lo mismo con este otro objeto, que ahorita van a ver, de hecho creo que esto de aquí lo tengo que borrar. Ah, no. Permítame tantito, nada más tengo que corregir este componente. Ahí está. Si yo a este componente le agrego desde el menú, déjeme, voy a minimizar un poquito algunas cosas para hacer espacio. Voy a dejar esto de este lado y vamos más bien a abrir el menú de configuración para los atributos de mi componente. Suponiendo que yo quisiera únicamente, como lo hacíamos anteriormente, agregar los parámetros de tamaño X, Y, Z, donde yo pueda hacerlo manualmente, vamos a agregar el criterio de que yo puedo elegir editar el texto, ¿va? Este va a ser, ya ni me fijé cuál es, pero este se me hace que es el largo, vamos a ver, y las unidades del usuario le voy a poner aplicar. Este de aquí vamos a poner también mismos atributos, editar del texto, este va a ser el ancho o profundidad, aplicar, y este va a ser igual el alto, altura, como quieran llamarlo, aplicar. Muy bien, voy a cerrar ahorita esto y voy a abrir, perdón, este no es este de acá. Si yo hago modificaciones para que mida lo mismo, creo que habíamos quedado que voy a poner unas cotas nada más para que comparemos. Vamos a dejar una cota por aquí para ver cuánto midió de ancho, 1.20 por 2 metros por 60 centímetros. Entonces vamos a seleccionar este objeto, lo voy a poner de este lado para que no se vaya a encimar. Y vamos a configurar esas medidas. De largo habíamos dicho que son 122.4. Lo voy a hacer exactamente para que quede como este objeto. Y de ancho tiene 60 centímetros y de alto tiene 200 centímetros. ¿Va? Entonces le ponemos aplicar y ahí está. Aparentemente esto se ve bien, ¿no? No veo yo ningún error. Lo que pasó es que todos los paneles o todas las hojas del material se escalaron. Entonces, en proporción o a la vista se ve bien. El único tema es que vamos a ver ahora sí las medidas. Si yo mido esto de aquí, ahora en lugar de medir 1.2 centímetros, mide 2 centímetros. Por esto, ahora, por ejemplo, esta medida mide 1.78 centímetros, ¿no? Que son medidas irreales. Si yo quiero realmente sacar el despiece para mi carpintería, pues tengo que también buscar que el material no pierda sus dimensiones, sobre todo lo que es el ancho, el calibre o el grosor, ¿va? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, voy a abrir un archivo nuevo para que lo hagamos desde cero. Y vamos a empezar. Voy a minimizar un poquito mi hoja para que se vea completa en la pantalla. Y vamos a bajarlo tantito. Ahí está. Muy bien. Y con lo que voy a empezar es, primero voy a dibujar un polígono que va a ser un rectángulo de 0.4. Como ahorita está en metros, lo estoy dibujando de 0.4 por 0.6. De hecho, creo que preferiría estar trabajando con centímetros para que sea más sencillo, ¿va?
Doy clic en mi información del modelo. Igual pueden irse a ventana, información del modelo para que les abra esta ventana, ya se la saben. Y vamos a configurar centímetros con ese número de decimales. Voy a desactivar este intervalo de longitud y cerramos. Muy bien, ahora sí, ya está en centímetros. Y a esta hoja, que sea MDF, AAA o lo que sea, vamos a darle un grosor que es de 1.2 centímetros y ahí está, ¿va? Muy bien, lo voy a agrupar ahorita. Después voy a crear un lateral a partir de este mismo. Lo voy a rotar y lo voy a colocar por aquí. Que en realidad este lateral va a tener una altura de 60 centímetros. Vamos a agregarles un poquito más de altura. 0.2 para que sea, perdón, serían 20 centímetros para que sean 80 centímetros de altura. Y voy a copiar y pegar de este lado. Muy bien. Todavía no los convierto o no los hago componentes, ¿ok? Lo voy a hacer, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Después vamos a hacer algunos cambios, pero ahorita, para hacer más fácil el procedimiento, vamos a hacerlo así. Este va a ser un componente independiente, este va a ser otro componente independiente, y este va a ser un componente que se va a repetir, porque voy a ponerlo como entre paños y tapa, que más adelante los voy a convertir en independientes, ¿va? Pero vamos a empezar primero con esto. Este de aquí, le damos crear componente y es importante ponerle un nombre con el que podamos después identificarlo fácilmente. Vamos a llamarlo lateral izquierdo, ¿va? Le ponemos crear. Ahora este de aquí vamos a crear el componente que sea lateral derecho. Y a este lo vamos a llamar entrepaño o repisa, como ustedes quieran. Vamos a crear. Una vez creado esta base o este entrepaño, lo que voy a hacer es copiarlo, pegarlo en la parte de arriba y dividirlo en 3 segmentos. Pero acuérdense que presiono el simbolito de dividir entre 3, enter. Bueno, creo que me tardé un poco, enter, y ahí está. O sea, me divide en 3 segmentos, 1, 2 y 3. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos nuestros componentes. Creo que lo único que me falta es la parte de atrás. Pero vamos a empezar primero con estos 3 componentes para no complicarnos tanto, ¿sale? Lo siguiente es agrupar, más bien, crear un componente con estos 6 componentes, ¿va? Damos clic derecho, crear componente y vamos a llamarlo mueble 1, da igual. Le ponemos crear y ya está. Hay un pequeño detalle que no me fijé, lo voy a deshacer, de hecho, porque en realidad estoy recorrido tantito a la derecha. Por lo que voy mejor primero a mover todas mis piezas antes de hacerlas componente. Digo, podría haber ajustado los ejes, ¿no? Que eso hubiera sido la forma más sencilla en realidad. Ahorita lo que voy a hacer es acomodar todo mi objeto, todas mis piezas a partir del origen, ¿va? Y ahora sí, ya estando todo en el origen, clic derecho, crear componente. Ahora sí sería mueble 1, crear. Listo, ya tenemos nuestro objeto creado. ¿Sale? Lo siguiente sería empezar a programar. Vamos a cerrar esta ventana de aquí y vamos a abrir el atributo de componente. Donde, si se fijan, tenemos el componente principal, que dentro de ese componente tiene el lateral izquierdo, 1, 2, 3, 4 entrepaños y un lateral derecho. Así es como nos los acomodó, ¿va? Lo siguiente que vamos a hacer es crear unos atributos generales que van a ir directamente asociados a el componente principal, que es mueble 1, ¿va? Y esos atributos van a ser los siguientes. Creamos uno y este se va a llamar largo y damos enter. El siguiente atributo se va a llamar ancho, o puede ser profundidad. Le damos clic en enter. Y el último atributo va a ser altura. ¿Va? Largo, ancho y alto, básicamente. Muy bien, vamos a empezar a programar los atributos y creo que lo que va a ser más sencillo es empezar con los entrepaños y vamos a empezar con el largo, ¿sale? Vamos a empezar por aquí. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es editar únicamente uno de los entrepaños.
Como estos son el mismo componente, cualquier atributo que agregue o modifique a este entrepaño se va también a agregar o modificar en los otros entrepaños. Entonces vamos a hacer únicamente este de aquí y vamos a agregar el primer atributo. Si yo quiero modificar el largo, lo que tengo que agregar es el atributo de tamaño que me modifique el eje rojo, que es este de aquí. Vamos a hacerlo. Agregamos un atributo, es tamaño en el eje Y, perdón, es el X, el rojo, es correcto. Y corroboramos, si me aparece color rojo, significa que es en relación a la línea de eje rojo, ¿va? Y ahora, en lugar de nosotros configurar desde aquí el valor o agregar una lista como lo hemos hecho anteriormente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle doble clic, borramos todo el contenido, escribimos igual y lo que vamos a hacer es que este valor o este tamaño va a ir en relación a este largo que nosotros vamos a configurar, ahorita van a ver, en una casilla o en una casilla de introducción de datos. Ahorita lo vamos a configurar, ¿va? Entonces, agrego el símbolo de igual y vamos a dar clic aquí donde dice largo. ¿Ok? Y se fijan que en automático dice mueble 1, símbolo de interrogación, largo, significa que ya está vinculado. Vamos a dar clic en Enter y es muy probable que nos aparezca este error. Como no tengo ningún valor asignado, la fórmula me arroja en automático el error, ¿va? Vamos a empezar a generar esas listas de llenado para que podamos irlo también configurando e ir viendo cómo va avanzando nuestro componente. Y lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a dar clic en, primero vamos a empezar por largo, damos clic en este botoncito, vamos a dar la opción de los usuarios pueden editar el texto. Importante, aquí arriba donde dice unidades, en lugar de que sea texto, para que la fórmula no nos bote error, tenemos que configurar que sean centímetros, ¿va? Como estamos trabajando con centímetros, vamos a poner centímetros, ¿va? Y esto es lo que se va a quedar, va a aparecer como en la etiqueta, va a ser el texto visible, largo, y aquí abajo vamos a poner centímetros para que nos muestre las unidades en centímetros, ¿sale? Le damos clic en aplicar. Sigue apareciendo un error porque la fórmula está vinculada a un valor 0, por lo tanto el largo me aparece ahorita como un error. Ahorita vamos a ver. Vamos a abrir las opciones del componente y se fijan que aquí ya tengo o ya me aparece configurado el largo con esa medida de 0 centímetros. Si yo aquí le pongo 120, en automático y únicamente me modificó el largo de mis entrepaños. Vamos a ver, exactamente 120 centímetros, ¿va? Vamos bien. Lo que sigue es, este lateral tendría que ajustarse también al largo que yo generé aquí, ¿no? Que yo programé de este lado. Entonces vamos a hacer esa función. Voy ahorita, bueno, lo voy a dejar a un ladito por aquí y vamos ahora a modificar el lateral derecho, que es este de aquí, ¿sale? Voy a desglosar sus parámetros y vamos a agregar un nuevo valor. Este objeto, lo único que quiero que haga es que se desplace a la derecha, ¿va? Pero no quiero que se modifique su tamaño, únicamente quiero que se desplace a la derecha. Por lo tanto, agrego un nuevo atributo y va a ser el de posición. Igualmente quiero que se mueva en el eje X, entonces selecciono esta opción. Corroboro que es el rojo sobre el cual quiero que se mueva, es correcto. Y vamos a agregar lo siguiente, está muy fácil. Únicamente vamos a escribir igual y vamos a vincularlo a este valor, que es el largo, ¿ok? Damos clic aquí y en automático nos va a aparecer mueble 1, símbolo de interrogación, largo y listo. Damos Enter y se fijan cómo en automático se movió para acá. Hay un pequeño error nada más, que lo que no está considerando es el grosor de esta hoja y el grosor de esta hoja. Entonces, para corregir este pequeño detalle, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre la misma fórmula que escribimos igual, mueble 1 largo, que simplemente hicimos esto, ¿no? A ver, lo voy a repetir. Igual, doy clic aquí. Lo que voy a agregar ahora es el símbolo de más, o sea, le voy a sumar el grosor de este lateral y el grosor de este lateral. Por lo tanto, le voy a sumar, como miden 1.2 más 1.2, son 2.4. Enter. Y se fijan, en automático se recorrió hasta este extremo. Vamos a hacer la prueba y vamos ahora a cambiar este valor. Vamos a ponerle 100 centímetros.
Si le doy aplicar, en automático el largo de los entrepaños se ajusta y también la posición de nuestro lateral. ¿Ok? Muy bien. Entonces creo que ya tenemos programado lo más sencillo, que es el largo. Nuevamente vamos a hacer una prueba. Vamos a poner 90 centímetros, enter, y todo funciona correctamente. Donde está la cuestión, lo que es importante es que este valor, que es el grosor del material, siga siendo el 1.2 centímetros. Y por lo pronto, si podemos corroborar aquí abajo, si se fijan, dice 1.2, entonces está bien. Vamos ahora a configurar el ancho. Vamos a hacer lo siguiente. Ancho, damos clic aquí, configuramos que sean centímetros primero, luego configuramos que los usuarios puedan editar del texto, dejamos el texto que diga ancho y ponemos unidades en centímetro. Le damos clic en aplicar y en automático ya nos aparece aquí esta casilla para configurar el ancho. Aunque por más que escriba yo un valor ahorita, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a hacer lo siguiente. Y lo voy a hacer ahora empezando por los paneles laterales. Vamos a empezar con los paneles laterales. Lo siguiente que voy a hacer es, me voy al panel lateral izquierdo, ¿va? Y voy a agregar un atributo. Ahorita vamos a hacer una cosa, le voy a poner aquí 40, ¿va? Para que no me aparezca el error, ¿ok? Aplicar. Entonces de este lado me aparece 40. Entonces lo siguiente es, el lateral izquierdo, agrego un atributo. Y ese atributo ahora sí va a ser tamaño, pero ahora va a ser en el eje Y. Significa que va a aumentar su dimensión sobre el eje verde. Entonces vamos a poner eje Y. Y lo siguiente es, escribimos igual al ancho. Vamos a dar clic aquí, enter, y ahí está. ¿Va? Vamos a ver, creo que de hecho ya medía 40. Vamos a modificarlo desde aquí, 60. Damos clic en aplicar. Y se fijan que únicamente el panel izquierdo ajusta su dimensión hasta esos 40 centímetros. Vamos ahora también a modificar el panel derecho. Agregamos también un atributo que sería tamaño en Y. Y hacemos lo mismo. Igual, nos vamos a la parte de arriba donde dice ancho. Damos clic, enter. Y en automático se ajusta la medida. Vamos a hacer lo mismo con los entrepaños. Con que modifiquemos uno es más que suficiente. Agregamos un atributo, tamaño en Y, igual. Nos vamos arriba donde dice ancho, damos clic aquí, igual, enter, y ahí está. También en automático se modifican los entrepaños, ¿va? Realmente con estas dos casillas prácticamente está resuelto lo más sencillo. Donde se vuelve un poco complicado es cuando modificamos la altura. Únicamente vamos a corroborar que todo vaya bien. Y de hecho hay algo que nos falta todavía. Nos falta el panel posterior. Vamos de una vez a crearlo. Fíjense bien. Voy a regresar la medida a los 40 centímetros. Perdón, 40 centímetros. Enter. Y lo que voy a hacer es entrar al componente. Doble clic. Voy a dibujar un rectángulo que abarque toda la parte de atrás de mi componente. Y le voy a dar nuevamente un grosor que es 1.2. Enter. ¿Va? Lo voy a seleccionar todo con triple clic y lo voy a convertir en un componente que obviamente hay que ponerle panel posterior. No, vamos a dejarlo así, creo que sí. Listo, le damos crear y ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a salirme del grupo, selecciono mi componente y debe de estar hasta acá abajito, me aparece mi panel posterior. Que si ahora modifico yo el largo, vamos a ver, vamos a ponerle 100 centímetros y vamos a ponerle de ancho también 60 centímetros, le ponemos en aplicar y obviamente este panel no he configurado yo nada, entonces vamos a hacer ahorita la operación. Primero, podemos configurar la posición en Y, significa que cuando yo incremente el ancho, este panel se va a mover en relación a este valor que configure. Vamos a hacerlo. Panel posterior, damos clic aquí, añadir atributo. Vamos a irnos a posición en Y. Damos doble clic, ponemos igual, borramos el contenido, ponemos igual y vamos a la opción que dice ancho. Damos clic aquí, listo. Se fijan que en automático se mueve hasta la parte de atrás. El que nos falta es que este objeto o este panel se ajuste a las medidas, al largo de mi
mueble. Se fijan que no conecta completamente hasta atrás. Vamos a modificarlo. Entonces me voy hasta abajo donde dice panel posterior y vamos ahora a añadir un atributo que va a ser en tamaño en X, ¿va? Damos clic en X para que sea sobre el eje rojo, para que llegue de aquí hasta acá, ¿va? Y vamos igualmente, ponemos símbolo de igual, nos vamos hasta arriba y donde dice largo, damos clic aquí, Enter. Muy bien. Nos faltó un pedacito que nuevamente es en relación al grosor del panel lateral 1 y el panel lateral 2. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. En tamaño X del panel posterior, que es este de aquí, lo que voy a hacer es ponerle más 2.4, ¿va? Para que me agregue 1.2 centímetros de este panel y 1.2 centímetros de este panel. Enter y listo. Ya se ajustó, ¿va? Ahora sí, ya tenemos todos nuestros paneles que se pueden ajustar en el eje X y en el eje Y. Nada más nos falta configurar el eje Z. Vamos a corroborar que todo salga bien. 30 y 50. Enter y ahí está. Todo se ajusta correctamente. Las medidas, como les digo, siguen siendo el 1.2. O sea, esas medidas se mantienen, ¿sale? Lo siguiente sería programar la altura. Eso es donde está un poco más complicado, ¿va? Lo que tenemos que hacer es trabajar de manera independiente con estos componentes, porque si yo configuro la altura de uno de estos, todos, como son el mismo componente, van a tener esa misma altura o esa misma posición. Por lo tanto, tendría yo que convertirlos en únicos para que no me pase eso. Si hubiera hecho esto desde el principio, hubiera tenido que programar uno por uno todas las configuraciones de tamaño, posición y demás. Por eso lo que hice fue dejarlos ahorita como un componente, ya que programé todos únicamente configurando uno. Ahora sí, los voy a convertir en independientes. Lo siguiente es esto. Voy a seleccionar, por ejemplo, el de arriba. Vamos a darle clic en convertir en único, ¿va? Y ahora, déjenme ver, creo que desde aquí le puedo poner el nombre entrepaño superior. Como ya es único, está seleccionado, me lo pone de este lado. Desde aquí yo ya puedo configurar el nombre del componente. Le vamos a poner entrepaño superior, aceptar. Ahora selecciono este de aquí y vamos a ponerle entrepaño 2. Este va a ser el 1 y este es el 2. Le damos clic en... perdón. Primero, clic derecho, convertir en único y listo. Una vez que este ya esté convertido en único, ya puedo modificar el nombre, entrepaño 2, aceptar. Selecciono este, lo convierto en único y le cambio el nombre para que sea entrepaño 1, aceptar. Y por último podemos dejar, bueno, este ya sería el único componente porque los demás ya los convertí. Entonces en realidad nada más voy a cambiar el nombre, entrepaño base. Muy bien, entonces tenemos superior, el 2, el 1 y lo que es la base. Vamos a empezar con, bueno, me voy a salir del grupo, selecciono todo el componente y vamos a empezar con, yo creo que ahora la parte de atrás, lo que es el panel posterior, ¿va? Y vamos a agregar un atributo primero, que va a ser el de tamaño en Z. Y lo siguiente que voy a hacer, bueno, todavía no lo configuro, pero vamos primero a agregar en altura. El usuario puede editar del texto. Ponemos acá arriba centímetros. Configuramos también acá centímetros. Y damos clic en aplicar. Desde acá, desde ahorita, para que no me bote error, le voy a poner 120 centímetros. Le voy a dar clic en aplicar y listo. No va a pasar nada porque todavía no configuro nada, ¿va? Ahora sí, en panel posterior agregué tamaño en Z y hacemos lo siguiente. Igual, altura, enter, y ahí está. El panel posterior ya incrementó su altura. Y vamos a hacer lo mismo con el lateral izquierdo y el derecho. Lateral izquierdo, tamaño en Z, borramos esto, igual, altura, que es este de aquí, enter. Algo hice muy mal. Ok. Algo me equivoqué, yo creo que en algún... Me está poniendo como si fuera en
X, pero en realidad no debería de pasar eso. Voy a borrarlo, aceptar. Y voy a configurar primero el lateral derecho. Vamos a hacer el siguiente. Altura en tamaño en Z. Igual. Altura. Enter. Y también me lo está configurando como si se hubieran movido los ejes. Es probable. Lo extraño es que esos nunca los cambiamos. Ah, es correcto. ¿Qué creen que pasó? Cuando yo creé primero esta base, después la roté, significa que el eje Z de este y de este objeto están hacia acá. Entonces, muy sencillo. Voy a entrar en este componente. Se fijan cómo el eje Z está para acá y lo que voy a hacer es configurar para hacer coincidir con los ejes originales del modelo. Cambio los ejes, doy clic fuera, le pongo que sí quiero hacer esos cambios y listo. Y voy a hacer lo mismo con este otro. Entro en este componente y nuevamente modifico los ejes para que estén en este sentido, hacia acá y listo. Doy clic fuera del componente, le digo que sí y ahí está. Ahora sí, vamos a ver si ya no nos falla. Vamos a empezar con el lateral izquierdo, agregamos el atributo, en tamaño en Z, borramos esto, escribimos igual, altura, enter y ahí está. Vamos por el siguiente. Bueno, aquí se me recorrió tantito, algo debía haber hecho ahorita que modifiqué los ejes, pero bueno, vamos a tratar de continuar y luego corregimos eso. Entonces tenemos igual ya el valor de altura en Z, igual, y configuramos este valor de aquí que es altura. Listo. Bien, lo que está pasando es que este panel simplemente se recorrió y vamos a ajustarlo. Lo único que voy a hacer es recorrerlo para acá, ¿va? Ok, entonces no me está dejando, es porque acomodé los ejes del otro lado. Entonces vamos a hacer una cosa, los voy a poner acá, de este extremo, a ver si funciona. Rojo, verde y ahí está, ¿sí? Y creo que con esto debería de quedar. Ahí está, ahora sí, ¿va? Muy bien. Voy a hacer una prueba nada más rápido. 50 centímetros, aplicar. Es correcto. Vamos a modificar el largo, 80 centímetros, aplicar. Es correcto. Y vamos a modificar la altura, 100 centímetros, aplicar y es correcto. Se fijan que todo se modifica a excepción de estos entrepaños si yo modifico la altura. 150, enter, y estos entrepaños se quedan fijos. Ahí es donde va a estar la parte probablemente complicada. Fácil está configurar lo que es la tapa, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez, que es el entrepaño superior. Lo abrimos, agregamos el atributo de posición en Z, ponemos igual a la altura. Enter. En automático, nuestro panel se sube. Aquí hay un tema, tendría yo que agregar, es un poquito menos, tengo que bajarlo 1.2 centímetros. Entonces se fijan que está por encima y tengo que bajarlo. Entonces está muy fácil. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí, donde pusimos la posición del entrepaño superior en Z. Y lo que voy a hacer es escribir después de esta fórmula, voy a escribir menos 1.2 centímetros. Enter. Entonces en automático siempre se va a ajustar y va a quedar al ras, ¿va? Donde está la parte complicada van a ser estos dos paneles. Y relativamente complicada porque no es tema del otro mundo. Solamente vamos a hacer una fórmula, ¿va? Me voy al entrepaño 1, que es el de abajo, y la fórmula va a ser la siguiente. Añadimos un atributo de posición en Z, que este atributo va a ir vinculado a la altura que yo configure, o sea, 150, y lo que vamos a agregar ahora es una división. Como son 3 paneles, le voy a poner entre 3, ¿ok? Significa que va a dividir esta altura entre 3 y me lo va a colocar en el primer segmento, en la primera parte, ¿ok? Damos clic en Enter y listo, quedó aquí. Este obviamente no lo hemos configurado, ahorita vamos a hacer la matemática y tampoco es cosa del otro mundo, también está sencillo, agregamos un atributo y vamos a posición igual en Z. Y ahora lo que vamos a hacer es, podemos hacerlo de diferentes formas, vamos a ver cuál nos conviene. Quiero ver qué fórmula es más sencilla.
Podemos... Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ver si funciona así. Vamos a agregar el símbolo de igual. Y lo que voy a hacer es, quiero que tenga la misma posición que el entrepaño 1, pero que me lo multiplique por 2. Entonces aquí voy a escribir por 2, enter, y ahí está. Significa que primero va a reconocer esta altura, o sea, este objeto se va a colocar a esta altura y esa altura la va a multiplicar por 2, entonces se va a colocar hasta acá, ¿no? No estoy seguro si es exactamente la misma medida de los entrepaños, aquí son 48 centímetros y aquí son también 48 centímetros, entonces la fórmula funcionó bastante bien. Vamos a ver nada más. Si yo tuviera 4 paneles o 4 divisiones aquí, en lugar de dividirlo entre 3, tendría que dividirlo entre 4 y tal vez esta fórmula de posición cambiaría. Pero bueno, por lo pronto creo que funcionó bastante bien. Vamos a hacer la modificación, vamos a ponerlo ahora 100 centímetros y vamos a ver qué pasa. En automático la altura y la posición de estos entrepaños también se ajusta y en teoría también debería ser la misma altura. Son 30 centímetros y 32 centímetros. El único que cambia un poquito es este. Los que quedan idénticos en tamaño es el de abajo y el de arriba. Eso es porque este panel, ¿se acuerdan que lo bajamos 1.2 centímetros? Esa es la razón por la cual nos está quedando un poquito más chiquito este panel. Pero bueno, creo que para fines prácticos del ejercicio, con esto queda resuelto. Y una vez que tengan guardado o creado su mueble o su repisero, este lo pueden guardar, ya saben, en guardar como, lo guardan en su biblioteca de componentes para que posteriormente lo puedan ustedes utilizar y configurar. Sobre esto ya saben que pueden hacerle las modificaciones que ustedes quieran, o sea, yo podría agregarle si quisiera poner algún pase, algún hueco para pasar los cables, lo puedo yo hacer, puedo cambiarle el material si yo quisiera. O sea, todas esas modificaciones las puedo yo generar y al final, cuando yo haga los cambios, ¿no?, en las medidas, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, únicamente lo que va a pasar es que este circulito se va a ir escalando. Eso sí es un tema para más adelante. Lo voy a dejar como está, 50 centímetros. Y eso sería todo, ¿sale?